¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en otra entrevista más del canal de Carlos Frías. Tenemos aquí la presencia de cuatro excelentes mujeres. Estamos hablando del tema de violencia de género, que ahora que es el mes de marzo, el mes de la mujer, ¿no? Así es. Entonces vamos a empezar con unas preguntas y vamos a ir su punto de vista de cada una de ellas. Que gracias y les agradezco mucho que pudieron venir, su tiempo, su espacio. Gracias. Les presento a Frida Aguirre, a la licenciada Marisela, abogada, Silva, Lili, también abogada, Viridiana Castro y la maestra Susana Canaguati. Muchísimas gracias Pues por bienvenidas, hacernos bienvenidas. el Gracias. honor de esta gran mesa de mujeres y caballeros. Muchas gracias. ¿Cómo le- o sea, La igualdad de género. Sí. Exacto. Bueno, yo para empezar les quisiera yo preguntar, ¿para ustedes qué es violencia de género? Pues toda aquella agresión que hay en contra de las mujeres. Y no solamente, ya lo habíamos platicado en alguna otra conversación, no solamente a las mujeres, sino hombres, grupos de minoría, demás. Toda esta violencia y que es un proceso de años que hay que cambiar. Violencia de género sería como, bueno, para mí, esta transgresión y discriminación, no solo para las mujeres, también para hombres o grupos en Minorías, específico, sí. ¿no? Eso sería para mí, y también de caballeros, hay Sí. como la violencia, eso sería para mí violencia de género. Muy bien, pues bueno. No. Tranquila, la palabra. Pues yo creo que la violencia de género sigue siendo uno de los temas todavía muy ríspidos, porque continúa siendo una de las mayores manifestaciones de subordinación y de la gran desigualdad que existe todavía entre lo que viene siendo el hombre como representante de mayor fuerza y la mujer en cierta manera con mayor sumisión. Y creo también que esto de la violencia de género no respeta ni estrato social, ni cultural, ni político, social, es realmente generalizado y como bien decía Susana, pues independientemente de que sí va muy enfocado a la mujer, hay otros grupos vulnerables, las niñas y los niños es un segundo grupo que es muy violentado y el grupo que ocupa el tercer lugar, el grupo de LGBT y más. Bueno, desde su punto de vista, ¿qué impulsa a las personas a actuar de manera agresiva? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué actúan de manera agresiva? ¿Qué les impulsa? Creo que es su inseguridad, o sea, como esa inseguridad que traen o el miedo a ser descubiertos, que son también personas vulnerables, entonces lejos de que la otra persona se dé cuenta, ellos atacan, ¿no? Como, prefiero verme como el fuerte a que se den cuenta que estoy temeroso, con Vulnerable. inseguridades y ser una persona vulnerable. Efectivamente, esa parte, pero viene también de una parte educacional. Han sido personas se han educado en la violencia, que han vivido la violencia en casa, que ha sido una forma de tratar así tanto a las mujeres como a los niños, al que es más vulnerable. Y estas personas crecen con esta educación y van volviendo a repetir esos mismos estándares, que es lo que se trata ahorita, y hacer esta conciencia de cambiar estos estereotipos de no trato así, que hay otras formas de comunicarse, otras formas de decir las cosas, otras formas de expresar lo que uno siente, y estos miedos y esta vulnerabilidad que comentas, pues que tenga otra salida en la comunicación, en el diálogo. No es correcto que porque venimos generacionalmente en cada grupo pues viendo esta violencia, pues se siga perpetuando, ¿no? Ya es hora de romper con ella y la cadena de decir basta, precisamente porque ustedes, las nuevas generaciones, necesitan una vida diferente. No, porque tú eres mujer tú no hablas, porque tú eres mujer no estudias, o no puedes hacer, o no puedes decir, o tienes que quedarte con los hijos, o tienes que cumplir los roles y estereotipos que han marcado en la sociedad. Yo creo que es hora de decir basta a esto, y por eso la apertura a estos grupos vulnerables, más pequeños y todo, es decir, también tienen voz, y una voz muy importante y un derecho al respeto. Sí, creo que justo, o sea, todo lo que mencionas
Son personas que crecieron con muchas carencias en su educación, en su vida faltaron muchísimas cosas y pues crecieron a base de mucho odio, faltó amor, lo que mencionabas mucho la vez pasada, ¿no? Pues sí, muchas carencias para su educación. Igual, yo también considero que muchos son ya patrones aprendidos que tenemos, donde ya se estigmatiza, y con estos patrones ya en la sociedad se juegan roles. Las mujeres están destinadas a hacer una cosa, los hombres a otros, e inician desde el seno familiar. Entonces yo creo que aquí le toca a la autoridad, también en gran medida, y desde el seno familiar, que nuestros niños vayan creciendo en un ambiente más de paz, más de información, para que puedan manejar y tengan conocimiento de estos roles, para que no se repitan esto que por siglos se ha manifestado. Y algo que yo veía es muy puntual. A ver, es niña rosa, es niño azul. La niña tiene que atender al hermano, entonces tú creces con esto, no, pero es que y es donde tenemos que ir, ¿no? desde o sea, el a la juguete. niña le das la cocinita, le das a la muñequita para Entonces, que la cuide, exacto, ya el está niño le das el jugando carrito y el así. rol Entonces, de que así tú es. tienes, Ya tú eres, tienes roles que ser mamá, establecidos. tienes que la tienes que cocina, guiar la casa, tú limpiar, tienes sí, que claro. cocinar, ese es tu rol. Sí, O sea, y atender. Y Y atender. Y la Toca mamá atender. estás haciendo ese trabajo consciente, inconsciente, porque además claro. no lo aprendimos así, ¿no? Luego a mí sí me encantaba, y por favor, a mí sí me regalaban el hornito eléctrico, a mí me encantaba. A mí las Barbies. Pero también tuve mi pista de coches. Sí, Pero claro. además yo creo que vale la pena abrirlo tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, porque también en el ámbito público como mujeres se te estigmatiza. Yo recuerdo que te decían, no puedes estudiar ingeniería, no puedes estudiar aeronáutica, No no, es carrera porque para esas son mujeres. de hombres, No, ¿no? ustedes ya no lo vivieron, porque te requieren pero a nosotros sí tiempo, nos porque te tocó. quitan el tiempo que tú como mujer se ve que estás obligada a dedicarlo a tu familia. Entonces, aquella carrera que te quita tiempo para tu Maricela, hogar, dice, no no es para había ti. en nuestra época todavía las carreras, las MMC, ¿no? Sí, Mientras mientras me me caso. caso. Entonces eran puras carreras para jugar a la casita, ¿no? Entonces, pero ese era el rol y el chip que te metían y en lo que había que estar y en lo que... ¿Por qué no ibas a jugar a otro rol? Porque tú ya tenías que traer este chip. Entonces, ha sido un problema de generacional, consciente, inconsciente, con amor, con odio, con traumas, con todos los resentimientos que se va gestando desde el seno familiar y desde la sociedad que se va marcando, que se externa en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar. económico, ¿no? familiar, todo. Y la otra es, pues insisto, o sea, la estigmatización. Eres bueno, y la otra de capacidades, porque las mujeres no son capaces para esto. Entonces, nos creemos, y yo creo que hay mujeres tan capaces como los hombres, como también hay mujeres que no son tan capaces, también como muchos Claro. hombres, ¿no? Estamos en una igualdad, la misma capacidad la tenemos. El Claro. problema son los roles a la hora de jugarlos. Que te dejen tiene ciertas participar exigencias. en el juego, ¿no? No que se adueñen del balón y que no tengas esa capacidad para poder entrar al partido y jugarlo. En hay muchos tipos de violencia. ¿Cuáles has detectado? Vamos a hablar como generación. ¿Cuáles has detectado que no se dan mucho cuenta? Entre más chicos no se dan cuenta. Porque, claro, la física es muy obvia. Claro, pero a la hora de hacer comentarios, o sea, ahí es en donde uno no se da cuenta, ¿no? De Agresivo, pasivo. Es agresivo, pasivo, porque te hacen la broma de, ay, ni aguantas tanto, aguántate, oye, ¿qué no crees? O sea, oye, pues, ¿por qué me tengo que aguantar para empezar, no? O sea, Sí, ¿por ¿qué qué es lo tengo que que tengo aguantar? que aguantar? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, O sea, o te dicen, pues no que somos iguales, Pues no le claro. aguantas, ¿no? Entonces, el que se aguanta se lleva. ¿Cómo son El que las se el lleva que se aguanta. Se lleva, De se hecho, aguanta. Que me por metes decir, un rol que yo dije, ahorita- ¿en qué momento estaba jugando este asunto? Claro, ¿no? por decir ahorita en toda esta cuestión que yo estoy en trabajos y demás, entré a un molino que es de mi papá y yo llevaba las maletas, se les llama así, de masa, y son 50 kilos.
nosotros las dividíamos en dos. Bueno, las conseguí un cliente y yo iba personalmente a dejarlas y entregarlas, las cargaba y todo, pero por ser mujer, o sea, me dijeron así como, pues gracias por participar, no tan golpeado, pero sí fue así, es que entregan mujeres, discúlpame. Entonces, de ahí, o sea, yo dije, qué impresión, o sea, yo así de, bueno, dígame cuándo le faltó, cuándo llegó tarde, cuándo se dio, entonces dijo, no, es que ya el otro molino, discúlpame, y yo así de, ¿qué? O sea, entonces, no es de capacidad. ahí no es de capacidad, o sea, porque yo dije, pues yo pude cargarlo, eso es una yo violencia. lo hacía, entonces eso me es una frenó así violencia. como, dije, ¿qué? Y aunado a eso, dicen, y es madre soltera, ¿no? Y es así como... Entonces se duplica la violencia, ¿no? Sí, o sea, claro. Que si es decimos muy que es fuerte. padre soltero, ay, qué orgullo, qué bárbaro. Claro. Sí, la aplaudimos algo que tiene que ser, o sea... De todas O maneras, sea, no te sí. voy a aplaudir que seas papá, esa es tu obligación, ¿no? Digo, Sí, trajiste claro, a un ser al mundo, tu obligación es ser su es papá. menor, o sea, ser papá soltero es menor a la mamá, pero como ya estamos tan acostumbradas a la mamá soltera, pues ya como, pero él es papá soltero, no, qué increíble. No, pero aunque no seas soltero, ¿sabes? O sea, papá soltero, o sea, tú ves a un papá súper lindo y así, y todas las señoras de que, ay, míralo, qué increíble hombre, ¿no? Pero Quiero pues un la marido mamá así, no le casi, aplauden casi. eso, y, pues es que es su obligación, Y tú, pero o sea... en tu generación, digo, porque nosotros obviamente tenemos como más vistas Más y como ¿cuáles son? mujeres empoderadas podemos decirte de muchas, pero tú, ¿qué otra violencia has detectado? Pues yo creo que pues justo va un poco de lo mismo, de subestimarte muchísimo, ¿no? O sea, como tú no puedes, o simplemente, bueno, algo que se viva muchísimo ahorita es pues la violencia física, sí es muy físico. ¿Y O sea, la no- ropa te controla? La ropa, no ¿Te tanto de controla? que, Ay, no no tanto de que... ¿A tu sí, generación no, sí. que tanto Sí, no. todavía siente esa Sí, todavía yo violencia? creo que No, sí, bueno, pero no, sí, por o sea, ejemplo, los en lo que nos comentarios- tocó a los nosotros. O sea, Exacto. No era- es igual. No No es podías igual, entrar a o un sea, sí, trabajo pero no. si no ibas de falda. Cosas bueno, así, no. sí. Bueno, pero antes, o sea, y era de un muy largo de marcado. falda, ojo, no cualquier faldita. Entonces, sí, o sea, y no está, o sea, pareciera que no hay tanta diferencia y existe un gran se ha camino ido de ganando violencia poco a que se ha ido poquito, ganando, poco a poquito. pero que se todavía han ido dando ellas, algunos que pasos, están más pero chicas, todavía les pasa, claro. si la sienten. O por Sí, decir, sobre todo a la ahorita forma que en que van- te vistas. Ahorita a la hora que te las vistas, desaparecidas. híjole, Exacto. juzgada. O sea, a lo mejor dices lo de, ok, es que vestidas ahorita no importa tanto. No, yo creo que sí. No, O por decir, sea, los comentarios que hacen ajá. con las desaparecidas, así de pues cómo ¿Qué iba traía? vestida, Ajá. qué traía puesto, Una las que gran se violencia. sufre la violencia He sexual, tenido varias así de amigas. bueno, lo provocaste, o sea, tu escote, o sea, ese Ajá. tipo de Que se cosas. fueron de fiesta y se les fueron las copas. Que también el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y que por eso la tuvieron que violar. Exacto, sí, no. Claro, eso no O sea, Pero He eso tenido yo muchas creo que también amigas. son valores. Por eso yo digo que Sí. es muy importante Sí. lo que aprendes. No digo que en un momento puede, por el alcohol, por la droga, lo que se hayan metido los chavos, puede exacerbar alguna conducta. Pero algo que yo recuerdo que decía mi mamá, y era, la educación es un freno. sí. Entonces, creo que Buena por eso frase. yo hablaba de ese ambiente, tanto en la escuela, porque bueno, estamos hablando, si viene desde la educación de más pequeños, y la familia, el ambiente en el que crezcan, cómo se vean las cosas. Yo por eso hablo mucho de un ambiente de paz y de seguridad para los niños. Para que esto les dé confianza al momento de hablar, de decir las cosas, pero en un ambiente que está reprimido, se va a exacerbar la violencia porque no tienes manera de manifestarlo. O sea, vives con miedo, estás reprimido, es malo si lo dices, ¿no? Y muchas veces, bueno, no muchas veces, está comprobado que la violencia pues, se genera principalmente En la dentro casa. de tu casa. De la casa, efectivamente. Bueno, seguimos. ¿Qué papel tiene una mujer dentro de la relación así violenta? ¿Qué papel juega ella? Pues primero de víctima, si se queda es cómplice. Ok. No, Yo sé que no, es no, difícil. Yo difiero, Pero pero... bueno, bastante. ya sé, pero te voy a decir, es que el problema es ese que les caiga el chip, ¿no? A toda esta mujer violentada,
Yo sé que viene, no se queda por miedo, por inseguridades, por todo el proceso de familia, educación. Pero alguna vez me comentaba un abogado, la primera vez que le pegan a una mujer es una víctima. El problema es que el subsecuente debe de hacer algo inmediatamente. Entonces, ya es nuestra responsabilidad ayudar a las personas que están en este proceso, que además es una enfermedad en donde quedan ellas adentro y salir de ellos sí les cuesta. Entonces, el momento que lo detectan, ya empiezas por una sanación. Porque entonces Claro, el y ahí proceso de entraría, pues yo creo que el papel dentro es dependiendo de la educación o dependiendo de la relación, ¿no? Una, la de víctima, como decía Susi, y también que es una zona de confort. Una vez que ya vive en la victimización, es así como, pobre de mí, y entonces me gusta, y ay, es que amiga, es que sufro tanto. O sea, ahí también ya es una zona, es una zona de confort que también yo siento que se maneja. Y la otra, claro, cuando las mujeres también agreden, ¿no? Como el hombre no, bueno, es muy atento o esto, ellas agreden. Entonces, dependiendo de qué... Porque buscan la violencia. Exacto. Pero al final de cuentas es la violencia. O sea, tanto la ejerce como se victimiza. Yo creo que hay de los dos. Sí, es que yo creo que tendríamos que ver como el contexto en el que esta mujer esté, ¿no? Porque, pues, no sé, si estamos hablando de una mujer que está, no sé, en la sierra, en donde no hay nadie que, o sea... Pero en tu generación, aquí lo más importante es que tú lo hables desde lo que No, claro, sí, pero también siento que es importante darles visibilidad a esas mujeres, ¿sabes? Están en una relación de noviazgo y él le pinta el cuerno. Es muy clásica. Sí, claro. No, pues sí, pero o sea, lo saben. ¿Por qué se queda? Pues es que yo creo que tiene que justo... Depende de muchas cosas psicológicas, o sea, bueno, a ver, o sea, mujer, ¿por qué no te sales, no? ¿Por qué eres cómplice y por qué no te mueves? Creo que tiene que ver mucho con el contexto en el que hayas crecido. O sea, no estoy diciendo que esté bien, no. Es autoestima. Ajá, o sea, es mucho trabajo y justo lo que estábamos hablando la vez pasada, ¿no? Como son los patrones y son estas cosas ya aprendidas y que te tienes que aguantar y tienes que... De mi generación o de la que sea, ¿no? Porque todavía hay muchas niñas en mi generación que todavía crecen con la mamá más golpeada, ¿no? Y para ellas es algo normal, o sea, no es como tan fácil nada más decir, ok, te pegaron una vez, pues ya salte. O sea, eso es lo ideal, pero desgraciadamente lo tenemos tan normalizado todavía como el aguantar. Claro, porque comentabas, ¿no? Si mi mamá lo aguanta, ¿yo por qué no? O sea, eso... No sé. No, y no ayudan, exacto, la familia no ayuda. Yo lo veo diferente. Yo creo que la mujer siempre va a ser una víctima. Sí. Primero, porque seguramente en la mayoría de los casos no sabe reconocer que es víctima de una violencia de género. La otra, el saber que no está sola, porque a quién le digo. Sí. La otra, yo creo que son muchas cosas en las que desafortunadamente siempre, incluso aunque fue agredida una vez, fue agredida otra vez, siempre va a ser víctima una, como decía, porque a lo mejor no sabe que es violencia de género, no sabe a quién acudir para pedir ayuda. Normalmente a quien acudes es a tu núcleo más cercano, que es tu familia, pero dentro de tu propia familia ocurren cosas en las que tú sabes que no vas a encontrar ayuda. Entonces, ella tiene que tener la seguridad, y para esto, insisto, es autoridad y la misma sociedad, donde la mujer pueda visibilizar que hay un problema, que no está sola y que hay medios donde puede acudir para obtener una defensa, ¿sí? Porque yo creo que pues, la dependencia económica, los hijos, si hay verdaderos programas de atención, de información, y donde ella sienta la confianza de que va a ser escuchada y no revictimizada, las mujeres acudirían. Aquí, Marisela, sí me gustaría que, para que la gente que te escucha, Carlos, que te ve y te sigue en tu programa, les explicaras qué es revictimizar a la mujer o a la persona en cada uno de estos procesos, porque se entiende. Y otra cosa, que tampoco, o sea, nos estamos entrando en esta parte de la mujer y la violencia
física, donde ya llegó, obviamente cuando ya es física también está la económica, Sí, ¿no? sí, sí, Está sí, todo son el muchas. contorno, ¿no? Es La mucho. psicológica, todo lo que se ejerce, pero pues ya la más fuerte, que bueno, la más visible, que no es la más fuerte, puede ser la psicológica la más fuerte, es la cuestión física, ¿no? Y es donde ya se ve y donde ya podemos llegar hasta el feminicidio, ¿no? Que es la parte muy grave de esta situación. Pero existen cosas tan sutiles, ¿no? Esta violencia pasiva. Lo que te decía, a mí me interesa en las nuevas generaciones que detecten que hasta un chiste que te haga sentir incómoda, saber poner un límite y un alto con amor, no con violencia, ¿no? Y no, ¿por qué? Porque, o sea, al final de cuentas, cada una de nosotros vamos haciendo el cambio. Y cuando tú lo marcas con aquella persona que lo está ejerciendo, que puede ser hombre o mujer, ojo, porque a veces de repente lo más increíble que son mujeres las que están contando ese mal chiste, y dije, qué barbaridad, ¿no? Es hacérselo saber, para que la gente empiece a hacer conciencia, porque a veces es esta inconsciencia. Pero por favor, dinos. Pero a ver, yo ahorita que decías tú algo, ahorita vemos lo de la revictimización, hay algo que el hombre no siempre sabe, que lo que está haciendo es violencia de género. Cierto. Entonces, si tú sabes que es violencia normalización de género, Cuando lo haces, ¿por qué no tú brindar los elementos para que él sepa lo que es violencia de género y que lo que te está haciendo es así? Porque puede ser desde el mal chiste, como tú decías, que te humillen delante de personas, que económicamente te limite, que no te permita estudiar o trabajar y entonces te crea una dependencia económica, el que no veas a tu familia, que no salgas, tus amigos. Entonces, cuando ya hay un control, pues ya hay violencia de género, ¿sí? Pero a lo mejor tu pareja no sabe que eso es violencia de género, porque, insistimos, son parámetros que él ha visto siempre, entonces es culturalmente lo normal. O a lo mejor Pero como si tú, amigos, ¿no? pues, También. Los mismos amigos. Sí, también. los mismos amigos, ¿no? De pásame esto y de pronto te echan así como el golpe. Ay, con cuidado, ¿no? Y tú así claro, como, y tú, oye, ¿no? ¿qué onda? O el tocarte indebidamente, Sí, o el abrazadito, o el abrazarte, ¿no? Sí, que te De sientas que la seguro. manita. Ajá, claro. Y cuando vamos a la revictimización, no voy a decir de la víctima porque se entiende que es la víctima, ¿qué sucede? Que muchas veces, y no puede ser nada más ante la autoridad, sino en el momento en que tú acudes con alguien que tú consideras que te pudiera ayudar, o acudes al Ministerio Público a levantar una denuncia, o con el policía, que puede ser tu primer acercamiento, empiezan a cuestionarte. Y en el momento en que te empiezan a cuestionar, tú empiezas a sentirte chiquito y te empiezas a sentir mal y te empiezas a cuestionar si no tuviste tú la culpa. Y entonces, las gentes que tú crees que te van a poder orientar y ayudar, te vuelven a hacer una nueva agresión de género nuevamente. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Llegas al Ministerio Público, hay que pasar con el forense, que debe de ser espantoso. Por eso insisto que debe de haber programas, capacitación en todas las personas, para que no vuelvas a hacer a la víctima nuevamente pasar por esto que está ¿Cuántas viviendo, que es copas muy... tomó? Y así va vestida. Son comentarios Sí, que uno claro. puede No, y encontrarse. súper comunes escucharlos, común. ¿sabes? O sea, Sí. Entonces, Sí. esa forma de violencia que está recibiendo la víctima y que ya de por sí trae esta autoestima, y llegar ahí claro, es un ya. proceso de valor profundo para hacerlo, para que salga corriendo y no haya Ya un no alto, procesa. pues entonces pues Así es. no avanzamos, ¿no? Con este tipo de Prefieren no cosas. actuar porque no hay la seguridad No, o- de que va a ser atendida o que se le va a hacer Claro. por lo famoso. No va a sentir que se le va a hacer justicia. Así de sencillo. No va a haber justicia ahí. ¿Cuántos feminicidios no tenemos? No pasa nada. ¿Cuántas violaciones? Y avanzó. ¿Cuántas? Y Y avisaron, ¿eh? ¿Cuántas Y veces Sí desaparecidas? avisaron, Carlos. Ahí sí. Sí, normalmente muchas- hubo hay alertas, llamadas de semáforos auxilio rojos, de ellas, sí. llamaradas de decir aquí está pasando algo, y Ujú. todo el mundo volteó. La familia, el primer núcleo, o sea, el primer círculo de la mujer, a la persona que está siendo violentada,
y así. Incluso los del mismo violentador o abusivo ¿no? de esta relación, también la familia sigue encubriendo a esta persona. Claro. Entonces, también hasta dónde, por eso hablamos de los cómplices. A ver, tampoco van solos, hay cómplices. Entonces, estos cómplices, ¿por qué protegen? En un momento dado, digo, vamos a sacar aquí el tema de la mamá que llevó a su querubín a entregar del estadio. Pues qué sí, valor, qué valor. no, y lo he visto en otros casos, Normalmente por ejemplo, sí, también en Estados Unidos y todo, que vio a su hijo el resto de, y No, lo fue y pues, los si eres entregaron. capaz de hacer eso, Pero entonces no se volvió ¿qué cómplice, eres? porque entonces en ese momento está educando. No, es que la mayoría sí hacemos eso, son ¿no? cómplices. Ay, no, es que es mi hijo, ay, no, es que pobrecito. Tan solo la más común, ¿no? Del noviazgo, pero el niño trae a otra novia a casa, ¿no? Y la mamá, Y la mamá como, sí, ay, ay, bien orgullosa. sí, claro. Mi niña Que es no solo a ti. sepa. Claro, Sí, que sí, no sí, sepa sí. tal, o sea, Me cae mejor ya desde Chuchita que ahí, Perega. ya desde Sí. ahí Ah, está pero aceptándolo, Me caes tú ¿no? gordísimo Está otra por vez lo que le estás malinformando haciendo lo a que estas está niñas. O sea, ya desde Claro. ahí está Ya. aceptando la violencia, o sea, Claro. algo tan común como... La está como se fomentando. la está fomentando. Entonces son cómplices. Hay cómplices en todo esto. Entonces, y vemos que pues sus primeros círculos, sus círculos más cercanos son parte de o de ayuda o de complicidad en cuanto a ejercer más la violencia. Y algo que ha sido muy criticado es, por ejemplo, la violencia que se ha ejercido, por ejemplo, hoy creo que fue mucho más tranquila, en marchas anteriores, ¿no? Mucho más. Pero mientras no hubo ese grado de violencia, no se le visualizó. Ah, sí. Mientras Cierto. marchaban en paz y estaban hasta... es que está dañando el monumento. Y yo lo comentaba Y yo que estoy en una contra de ocasión esos de que años. tú dices, híjole, yo como madre le hacen algo de esto a mi hija, híjole, Y agarró pues el mazo voy y con- tiro el ángel, ¿eh? O sea, Sí, no lo claro. rayo, lo tiro. Claro. O sea, Oye, y porque es más- la manera que tú sientes que vas a ser visualizado. Y para más tratar si de no has que tenga encontrado justicia, sí Claro. hubo esta Y tantos años, hay revictimización, quienes tantos años sí, hasta llevan. la fecha siguen todavía cuestionando cosas, o Así mire, es. así la chava haya buscado la profesión más vieja del mundo, pero nadie tiene Nadie por tiene qué derecho a haberla violentarla. desaparecido, violentada, matado, Nadie. nada. No, y es Entonces, que en México de es- veras que, porque desaparecen entonces como se si lo fueran buscó, no, a ver, pan. espérame, nadie se buscó ese final. Nadie. Nadie tiene por qué perder los valores. Así es. Y es una sociedad que cada día se pierden más los valores. Hay que retomarlos. ¿Ustedes cuántos tipos de violencia que existen, creen que existen? Pues la física, Creo que la son 12. psicológica, La social, sexual, Social. Económica, política, oye, ¿cuántas no las vetan? Sí, ¿verdad? Sí, No. Me No lo crecieron dejan por violencia usted. política. Sí, ustedes hicieron violencia política. No. Pero sí, o sea, violencias y desafortunadamente no siempre se le tiene catalogada como tal, ¿no? En el trabajo simple y sencillamente ves que ascienden y ascienden y ascienden y tú tienes 5, 6, 7, 8 y haces tu mejor esfuerzo y está comprobado que a las mujeres para poder ascender les cuesta el triple, ¿sí? Pues las El nalgas. 80%. Ajá, literal. No, hablando Tienen otro hablando precio, pues es que así Sí. es. No, es. literal te las No. pides si Sí, quieres No, claro, crecer, o pero sea, hablando si no por incluso, allá. no, pero hablando O sea, tú quieres incluso subir, de pues, capacidad y de competencia, sin que sea porque tengas Sexual. que, no, hablando de capacidad y la competencia que tenga una mujer frente a un hombre, siempre se le da mayor prioridad al varón. Sí, no. Claro. Y por muchas cosas, es que la mujer tiene sus días, anda de genio, se embaraza, embaraza. uy no, Tiene hijos. niños. Exacto. Tiene niños. Entonces, Los pues, hijos desde ahí es ya un te- ya estás limitante vetado. para Sí. poder Así de ser. no, y es que tienen niños, o sea, y si tú quieres No va estar a con poder. tus hijos, una urgencia No o vas a algo, tener ¿Quieres aquí trabajar o quieres estar con tu hijo? Exactamente. ¿Qué? Es así como, eres una urgencia. Como si el papá tampoco, o sea, Sí, el papá no tiene hijos, Entonces o- están o haciendo ¿cómo? unos irresponsables. Por eso volvemos a los roles. Exacto. ¿A quién le toca atender la casa? Pues a las Ah, mujeres. las Y entonces mujeres. a lo mejor Los también ahí hijos y todo. nosotras como mujeres somos egoístas porque no le permitimos a ellos involucrarse también en el rol. Porque también hay veces que somos castrantes. No lo toques porque lo vas a Pues es despertar. que- No le Sí, cambies sí, porque sí. no sabes. Y entonces, Sí, cierto. pues él dice, pues, Con permiso. No, es más cómodo. ¿no? Es más Claro, cómodo. entonces,
Creo Pero- que hay que darles también a ellos también la es la oportunidad. maternidad, la parte protectora, no lo vamos a criticar, es la parte que, sobre todo la primera etapa, que la mamá protege, y luego en la segunda etapa, en preadolescencia, debe de entrar el papá a quitárselos un poquito a la mamá para enseñarlos a volar, pero bueno, ya esa es otra etapa psicológica de las que hay que manejarla, pero Pues igual y es el pero mismo rol, ¿no? sí, pero al Que final la de mamá cuentas tiene que estar ahí. pero tienen que involucrarse ambos y tiene que estar todo, y no porque la mujer tenga hijos es menos capaz o menos responsable, cuando se ha demostrado que tiene mayor responsabilidad. Doble. Y exacto, claro. y falta menos al trabajo y está todo sin embargo, efectivamente eso ocurre, ¿no? Es una de las Todavía hay tantas esa violencias, violencia ¿no? laboral. O sea, a pesar de que se ha manifestado, ha habido cambios en lo laboral, sí ha sido bastante, pero todavía siguen esas violencias ahí como arraigadas, de no porque es mamá, no porque, bueno, quiere estar con el hijo o quiere estar en el trabajo, no, pues que se vaya a su casa si quiere estar con el hijo, ¿no? Y dicen, o sea, ¿en qué postura nos ponen? Sí, claro. ¿Ustedes cuál creen que es el contexto actual de la Ciudad de México sobre la violencia de género? Un gran avance. Sí, avanzamos. Somos una ciudad somos una ciudad de vanguardia, hay mucho mayor aceptación a estas minorías que en otros estados, que son mucho más conservadores, ¿no? Obviamente, pues esta pluralidad pues, nos ha dado un poco mayor de visibilidad, y a lo mejor también, y hay que reconocer el gran trabajo de muchas mujeres que han luchado en estos campos para visibilizar la problemática, y algo han parado, algo. ¿Qué cosa han parado? Fíjate que sí hay mucho menos violencia de la que a lo mejor yo De la que vi. antes había, ¿no? Sí. ¿Crees? Es Porque que siguen antes se ocultaba desapareciendo mucho, mujeres pero se Claro. ocultaba mucho. Ajá, se no se ocultaba, ahorita visualizaba. ya se tiene visual. Y hoy pero siguen se ve. desapareciendo 10 mujeres diarios. Sí. O siguen Sí, siendo sí, violentadas sigue. en sus casas, o siguen Sí. saliendo a la calle y te morbosean. Sí, o claro, siguen claro. violando niños. O sea, yo no creo que Efectivamente, haya cosas- disminuido nada más que Lo ya que se pasa tiene un es que poquito tienes más mucho visualizado. mucho más comunicación al respecto, pero sí siento que, por ejemplo, ya no llegas a un trabajo y te desvisten con la mirada. No, Bueno, sí. yo llego a la universidad e incluso llegan a ver personas ahí que, los hombres, ¿no? Así, te están encuerando, o sea, o estás Mirada a en la los calle. ojos. Tengo amigas, Pero yo creo tengo amigas que se suben al metro y han tenido pésimas experiencias porque se masturban estando en el metro. Ay, sí, Claro, sí. ese Claro, tipo de cosas sí, entonces, y pero cada a lo vez es que más vamos, común, entonces- bueno, a lo que yo entendí con Pero- es que ya ahora, o sea, por decir, si Se- tú lo ves algunos se en un limitan. pueblo, o sea, tú en un pueblo ni siquiera te puedes, o sea, como No, ya te mujer, matan. o sea, te te matan. tienen, sí, exacto, te matan. Sí, Y aquí en la Ciudad de México, al menos creo que vamos avanzando en cuanto a eso, ¿no? O sea, si una mujer alza la voz, ahí está, parecía en el metro. A mí me pasó algo, que vi, o sea, una mujer, o sea, era una niña y el chavo le estaba arrimando Sí, claro. todo, y es así de, en ese momento jaló la palanca y se paró, y los guardias, bueno, los policías ahí estaban, ¿no? O sea, afortunadamente a lo mejor ha sido pocas, pero ahí existen, están, ya existen. saben, ya hay un protocolo para esto. Sí, claro, a lo mejor sí ya Ya están a lo mejor poniendo tantita atención, pero no creo que sea y tal cual también un gran avance. Si lo denuncias, o sea, al final de cuentas ya también la gente se está atreviendo a denunciarlo cuando no era algo que se podía ni se debía decir. Yo todavía hace poco tuve una plática con mi prima, que es más chica que yo y todo, y en una plática así de familia, es que los tíos ya se iban a retirar de la reunión porque esos temas no se trataban con las mujeres. Pero te estoy hablando de hace apenas unos años, o sea, cuando todavía familiarmente seguían con este protocolo, y que hoy por hoy ni se atrevan a decirlo. Porque todas... O sea, ¿cómo yo se creo- atreven? Por eso sí hay un cambio. ¿Y Sí, qué a lo crees? mejor hay más apertura en No el creo tema. que hayan No, cambiado yo- alguno de sus ideas, Yo pero ya creo se miden en decirlo. que Pues, a ver si la es cierto. Ciudad de México, pues, siempre la Ciudad de México ha sido más politizada, más informada. Ujú. Se da mucho más la apertura, ha sido siempre como que más vanguardista en este sentido. Entonces yo creo que sí se han hecho varios logros, falta mucho por hacer, creo que sí, pero insisto, la información es fundamental y creo que hoy la información ya está llegando, ya tenemos una Secretaría de Mujeres Claro. que no Claro, que había, no había. entonces Bueno, las sí, mujeres ya coincido. somos más visualizadas cuando antes estábamos desaparecidas.
hoy ya nos sí, está la ley ya estamos más Olimpia y todo eso. visibilizamos, y desgraciadamente la ley Olimpia se tiene que dar después de un acontecimiento muy trágico, Sí, ¿no? claro. Pero, Bueno, pero vamos, se ya hay funciona. apertura Pero incluso, ya hay- incluso bueno, por el ahí, gobierno por ahí. por decir, hay que regularlo, porque durante muchos años pues se quedó abandonado. Entonces yo creo que esa apertura, el poder manifestarte, el no poder ya ser reprimido, creo que se han hecho avances, y creo que sí somos una Y sanciones. ciudad de vanguardia, y a lo mejor no en el grado que quisiéramos que se estuviera Sí. haciendo Digo, ¿qué más me gustaría que cualquiera de nosotras, sobre todo ustedes, las más jóvenes, fueran de verdad felices y en paz, libres, ¿no? hay mucho todavía Pero por hay caminar. mucho, pero, Muy caminar, pero la pero se verdad está estamos avanzando. mejor que Mataulipas, ¿no? Sí, O bueno, que- claro, hay otros estados que de verdad sí es, Sí, es Pero- tristísimo, como o el sea, contexto que Exacto. tenía. Sí. Entonces, sí Bueno, hay sí, mucho que pero- seguir, pero hay muchos más temas que también giran alrededor de todo este problema, este abuso, pero sí, yo creo que también el que los mismos chavos, no sé si en sus generaciones, sepan que ya han sido denunciados, que algunos incluso procesados, ¿no? Los limite a con eso no te metas, o empezar a hacer conciencia. ¿No se acuerdan de estos chavos que violaron a una chavita y que además lo Los de Veracruz, filmaron, ¿no? los de Veracruz? Entonces, todo ese procedimiento que se llevaron, pues fue un gran escándalo, y pues sí, ni modo, estos chavos tuvieron que pagar para que los demás aprendieran, o por lo menos un grupo, Sí, claro. el que O quiso por lo aprender, menos que ¿no? ya les dé un poquito de cosa, ¿no? Exacto. No, pero las redes hoy ayudan mucho, porque hoy visualizas mucho a la gente. Me comentaban, yo no lo he visto, que alguien hizo una lista de chavos donde se subieron muchas chicas de todos los estratos sociales, y son chavos que tú dices, oye, pues estos El han tener pagado el- una educación, pero también son luego muchos chavos que tienen tanto que son abandonados. O sea, o los Con ve esas la carencias. la persona de la Protección, ayuda, o el del servicio de la casa, o el chofer se encarga de llevarte, y tú crees que Sí. ya les di Tienen todo. todo. Sí, sí. Pero muchos de estos chicos que me dicen que están en esta famosa lista que hoy está circulando, que se ha ido incrementando, porque son las mujeres que han sido agredidas quienes están levantando la voz porque no han obtenido respuesta ante una autoridad. Entonces ellas lo están visualizando. ¿sí? Que es Sí, una es navaja de entender. doble filo, porque hay Por mucha eso. gente, o mujeres también, hablemos de Ah, sí, resentimientos sí, y sí, todo, sí. que pueden, una persona que a lo mejor, en este caso un hombre, o lo que sea, que es víctima Sí, puede de ser su, también. que a lo Claro mejor que él fue honesto y no quiso darle entrada, y entonces ella Se mejor desquitó se y está te pasa desquitando. incluso en el También. metro, en el Metro, trolebús, ¿no? de que Cuando- hasta para saltarte lo bajan y Sí. y resulta que son grupos, ¿no? Pero yo lo que me refiero es de que sí, efectivamente hay chicas que han, esta lista me decían que son gente que ha levantado denuncias y no han tenido respuesta. No. Y saben Porque son quién de es gente el poderosa, ¿no? victimario, Exacto, porque justo- pero mucha gente poderosa. Entonces, Pues sí, la efectivamente justicia las redes sigue sociales siendo- terminan siendo otro tipo de justicia, no la mejor, pero pues sí, otro tipo de justicia. Ahí tenemos el caso que también me gustaría ponerlo en la mesa, el de Just Stop, ¿no? Claro. La verdad, bien o mal hizo ella. ¿Víctima o victimaria? Creo que ella es victimaria. creo- Victimaria, efectivamente. Victimaria La 100%. chava era una menor de edad, actuó Sí. en un proceso mal, pero ella no era porque no tenía por qué haber Tenía por qué. exhibido. No, para Es- nada. y No, y haber aparte burlado de ella, o sea, bueno, ya fueron procesados creo que 2 de sus violadores porque eso fue una violación, no fue de Sí. que actuó mal, no, o sea, ella fue violada y aparte fue grabada, entonces todavía pues esta Y ella chava Just Stop tuvo todavía el revictimizada. descaro de comentar sobre Y por el video de una ejemplo, violación. Y claro, y por ejemplo, Era una ¿cuántas mujer, ¿eh? mujeres no Era la una apoyaron? Claro. ¿Cuántas mujeres no estaban ahí diciendo ella debe de salir y no sé qué? Sí, O Y sea, la otra, y Porque la es una otra, figura la pública, es otra famosa, mujer. ¿no? Pero, Así es. o sea... Pero fue lo que se ha una avanzado, violencia. creo que la pregunta iba muy enfocada de Sí. si ha habido avance en la Ciudad de México, yo Sí. creo que sí. Y eso Se es ha un avance. visualizado y se ha visualizado Se ha más visualizado. la violencia de género. Y la educación de redes sociales también, a ver, ¿quién se va a volver a atrever a
jugarle a Dios en juzgar a la víctima o a la persona que esté sufriendo eso. Claro. ¿Por qué crees que hay tanta información de ese tema y muchos programas acerca del tema? Los casos siguen aumentando, porque si hay información. Yo creo que más que aumentando, Sí, aumenta. están alzando la voz. Ajá. O sea, yo creo que siempre ha sido como ese... Existían. O sea, que siempre había Sí, existido, pero no se hablaba. pero ahora se alza la voz. Y no O se sea, tenía ya no conciencia se de queda que- callado así como siempre el secreto de Claro. familia, ¿no? De, no digas Sí, yo eso, creo que es tu no es tío. que aumente, No o digas sea, eso, es tu primo, Sí, ¿no? claro. O sea, tu ya papá, ahora, o tu o papá, o no tu, sé, no lo que sé. sea, tu O novio, sea, no sé, porque claro, o sea, siempre Tu esposo. como que ahora se alza la voz. No siento que sea como que vaya en aumento, sino ahora se antes alza la no voz. se hablaba de eso. Yo creo que sí O se igual y levanta sí. la voz, sí creo que ha habido, entiendo que hay más denuncias, sí creo que, pero sí creo que ha habido aumento en cuanto a que lo que decíamos, la pérdida de valores, porque hoy ves que matan con un sadismo espantoso. Claro. Sí, no. Entonces, los crímenes hoy los feminicidios, vamos a llamarlo tal como se llama, se han incrementado o se están dando con una hazaña terrible. Sí. Entonces, creo que sí, insisto, hace falta todavía por hacer, pero creo que, no sé si yo me atrevería a decir que han aumentado, pero sí los feminicidios que se están cometiendo son de mucha hazaña. Yo no me entiendo cómo alguien puede ir y Con tanto arrojar odio. un cuerpo Pues es que es lo que mismo, ¿no? No se terminan están tomando deshaciéndolo acciones los verdaderas. animales, entonces Pero O también sea, es la parte de la educación. Y sí, es- claro, y pero- hay una gran violencia que es cuando empiezan a normalizar esto, por ejemplo, y sí, se burlaron por ahí de un comentario que sí hubo de los juegos estos de video, ver la violencia en televisión. Yo veo que, por ejemplo, si es una generación que les gusta mucho las películas de miedo, empiezas a normalizar ese tipo de cosas, incluso a malinformar tu cerebro en cuanto a este tipo de violencia y este tipo de cosas, al grado que muchos chavos pues ya los ven en los videojuegos y ya maté a la viejita, al tío, al primo, ahí ya tengo 80 puntos, no sé, o sea, ya llegó un punto en el que salté, brinqué, los atropellé. Entonces, toda esa violencia que van experimentando, que les va dando adrenalina y todo, es un proceso que sí va dañando su interior y su formación. Al grado, a lo mejor no ejercen, no es que todos vayan a ejercer esa violencia que viven en un videojuego, en una película y todo, pero sí van haciendo indiferencia. Indiferencia es el primer síntoma de violencia. Cuando ya no les interesa, ay, están asaltando ahí, o sea, ya mataron. Oye, antes mataron a alguien, era una cosa gravísima. Entonces ahora ya se vuelve una indiferencia a todas estas Pues cosas. es lo mismo de la Y es- educación, ¿no? Sí, También. sí, pero Y pues la- parte y la estás otra entrando en un también, proceso el que no estás haciendo sentir de- conciencia. pocos casos resueltos de feminicidios Exacto, hay. la impunidad. Entonces, Si la hubiera un impunidad verdadero tiene castigo. un gran peso para que esto se... Y yo creo que hay gente que hasta como reto lo tomaré. Pues que si ya no lo agarraron, están uno que psicológicamente lleva como están 100, afectados. Entonces, fulano yo en el creo Estado de que México. influye que mucho también se las comía, la ¿no? impunidad. Ah, exacto. ¿Y Sí, cuántas el de- llevaba? ¿Llevaba cuántos años llevaba haciéndolo? Y era una No, cosa... bueno, más de 20 el años. hombre, bueno, o sea... Pero, insisto, la impunidad La impunidad. yo creo que hace que Que esto siga, que sigan Esto haciendo con no- sin problema no- alguno. Que ¿no? aparte Porque no hay también problema. considero que es, digo, para los elementos de policías que tenemos, es mínimo a la cantidad de ciudadanos que somos. O sea, también tal vez eso es lo que también, o sea, son tantos casos que no les da que tiene para que poder. carpetas, priorizar. Ministerio Ya. Público, carpetas y carpetas y carpetas, que No, hay que sí. ver a cuáles le das prioridad, Sí. ¿no? Claro. A quien te llegue para que le des. Exacto, quien le dé el seguimiento y el que La esté impunidad muy bien yo parado creo que ahí. sí se ha incrementado es por la cuestión de la impunidad. ¿Ustedes creen que la violencia contra la mujer es justificable?
No, Nunca. No, de ninguna jamás. De ninguna forma. La violencia no es Ah, justificada. Ni con las mujeres, ni con los Con niños, nadie. ni No, con no, nadie. Ni con nadie, ni con nadie. No con tienes por qué nadie. ser hay violento de justificación ninguna para la forma. violencia. Jamás. Es más un retroceso a la inteligencia. ¿Ustedes creen que cuando son dañadas violentamente sufren daño psicológico? Sí, Claro. Sí, ¿verdad? Sí, sí, te deja muchas secuelas. Yo Muchas. creo que es cuando más atención se le debe de poner a una víctima. Por eso la readaptación social, tanto en el victimario como en la víctima, es de mucha atención, porque aquella mujer que ha sido agredida, niña, niño, compañeros del grupo LGBTI, volver a reintegrarse a un mismo ambiente es complicado, a veces hasta por la misma sociedad, porque te tacha, te estigmatiza, y entonces Señala. mira esa a la que violaron, mira esa Sí, a la que... sí, claro. Híjole, no inventes. entonces, Sí, cierto, pues muy en ¿verdad? silencio, tú sabes que eres la señalada. Sí, que tú eres el bicho Entonces, raro, ¿no? yo O creo sea, que esa parte de reinserción social, no solamente en el victimario de la víctima, por eso son insisto, los programas que se tienen que ir generando, donde la víctima se sienta, en este caso hablando de las mujeres, se sienta escuchada y que se sienta apoyada y que Cuidada, sienta que acompañada. se le va a hacer, insisto lo que decía yo hace rato, que se le va a hacer justicia. Justicia. Porque es lo que tú quieres justicia. Sí. ¿Sí? Pero a veces más que justicia, creo que es también la paz interna. Claro, O sea, ya porque hay quieres veces, ya soltar, claro, ¿no? o sea, Toda tanta carga ya soltar, emocional, pero ya. todavía como sociedad seguimos señalando. O sea, La el decir, revictimización. o sea, estaba mucho Por eso, o eso, sea, ¿no? los programas que debe de haber por parte de la Exacto. autoridad Ujú. para que sean programas que verdaderamente les Ayuden. sirvan y que además se le dé seguimiento. Y socialmente también necesitamos una educación Reeducación. para saber cómo llevar estos procesos juntos. Digo, si no lo vivimos nosotros personalmente, pero la gente cercana a Cómo nosotros, poder ayudar. cómo ¿no? ayudarlos Claro. para, pobrecita, Sí, sin lo caer que en te eso, pasó. ¿no? Sí, no. Yo creo que eso está muy Está lejos de peor, ¿no? ayudar a nadie, ¿no? Eso O no sea, ayuda está a igual de nadie. mal hacer eso, Exacto, ¿no? Ay, qué bueno que ya, vamos a suponer, Sí, qué sí, bueno sí. ya es que se te hizo justicia, porque cómo te desgraciaron la vida. Sí, Yo hombre, creo que ¿qué? ese tampoco debe de ayudar en lo No, absoluto son esos cosas muy comentarios, ¿no? complicadas, sí. Pero entonces, sí, pero tampoco nadie sabe, No, o claro. tampoco no podemos juzgarlos muchos porque tampoco nadie los educó, entonces traemos todavía Sí, más bien un estamos- bagaje poco profesional para poder ser realmente todos un apoyo en qué necesitas. En Claro. nuestras otras conversaciones también hacíamos el saber escuchar. A veces la víctima lo que necesita es hablarlo, ¿no? O la persona que está sufriendo de esto, niño, hombre, mujer, Sí, sí. grupos vulnerables, lo que sea, verdaderamente escucharlos, ¿no? Aprender a escuchar. Y estar pero ahí, sobre todo, y ser- estoy aquí que te contigo. Sí, escuche ¿verdad? Sí. alguien que tenga la preparación Sí, claro, para también. poder apoyar. Y muchas veces, y yo no digo que tiene que ser forzosamente un psiquiatra, un psicólogo, alguien a quien tú te puedas acercar, porque hay gente, por ejemplo, que es muy católica y le da mucha confianza a un sacerdote. Y así También como hay deben de profesionalizarse sacerdotes en el tema. a quienes, Sí, pues, no quienes no les tienen confianza, pero hay sacerdotes, la verdad, que muy humanos, gente Sí. muy preparada, Sí. los sacerdotes son gente muy preparada, Sí. y yo creo que las mismas vivencias que han tenido te pueden apoyar. Pero yo creo que sí es importante. Hoy yo Ayudarlo les decía, en el kinder, en la primaria, secundaria, preparatoria, debería de haber sí, yo sé que en las escuelas Una no clase. tienes al psicólogo para cuando hay alguna situación que hay que ver, pero debe de haber Un especialista. una especialista que imparta una cátedra Sí, claro. sobre la cuestión emocional. Yo creo que es Educación importante, o sea, emocional. porque es que va al psicólogo, es que está loca. Inteligente. No, Sí, sí, o sea, sí. vas al psicólogo o al psiquiatra porque pues traes un problema mental, traes un problema de emociones, traes un problema que te está reprimiendo y que te está matando. Y ahí, por ejemplo, entramos que los educadores, los maestros, Muy capacitados. pues deben
Muy capacitados. ante la carencia en muchas escuelas o la falta de poder y demás en grupos que a veces son muy grandes y repiten salones y demás, pues es donde entra más el apoyo a estos educadores, donde son los primeros en detectar toda esta violencia, en este caso de los niños, que ahora hablábamos que ahora con la pandemia hubo mayor abuso a De hecho, ellos. ahorita que comentas eso, Susa, y aquí tengo una pregunta sobre eso que dice que ¿por qué creen que haya subido tanta violencia en la pandemia? Claro, pues porque estuvieron Porque están con su hacinados. Porque están con su agresor. Con su Se vic- conocieron con su más. victimario. No, están Con su con su- victimario, y además yo creo que el encierro, Afloraron los muchas seres humanos cosas. no somos gente de encierro. El No. ser humano es un ser libre, de contacto con la gente, más si somos mexicanos, que nos encanta el apapacho, el abrazo, ¿no? Ujú. Yo creo que el hecho del aislarnos, cuando todo el mundo se iba a trabajar, regresar y, híjole, mi pareja, pues ahora tengo que chutármela todo el día. ¿No? Cuando sabías que pues O los llegaba hijos, por terminado ¿no? el tiempo. También. Y, Yo me voy a ir. conoces también la problemática con tus hijos, pequeñitos, el berrinche y todo, el hacinamiento. Y eres algo que yo Es siempre he el traído, hacinamiento. bueno, parte de mi activismo en esto de desarrollo urbano. Ujú. Ahí se demostró que es verdad, que estas áreas, estos lugares de vivienda, estos departamentos tan pequeños que han hecho, que bueno, se les conoce el literal Z, que son menores a un promedio de 40 metros. vivienda, sí, verdaderamente hasta menos a han veces. hecho un problema social y ahí estuvo. Y ahí se manifestó y ahí se vio la violencia. Y ahí las víctimas, Ahí se vio. niños, mujeres principalmente, que fueron, y luego pues, la pérdida de trabajo, la cuestión económica, todo lo que fue Sí, generando fueron muchos este factores. estrés, Muchos que factores. la enfermedad, la muerte de alguien, en fin, todo eso creó una bomba de tiempo que se vio ahí. Y sí, efectivamente, estos lugares donde entre más pequeños y más gente vivía, pues vivían solos, pues no se pudieron más que verse al espejo y enojarse con ellos, ¿verdad? Pero al final el Sí. problema es eso, un baño para toda una familia es un problema, ¿no? Y un bañito, donde todos duerman, donde todos... Un una- mismo espacio donde todos duermen. una televisión, en fin, o sea, lo básico, y entre pues, mayor pobreza, mayor situación, y, ¿no? Y pueden haber tenido muchas cosas, pero hacinados sí fue un problema. Y yo creo que incluso se desataron personalidades que no tenías No conocimiento conocían. ni de ti mismo. existían. ¿no? Y entonces a lo mejor el Sacaron lo papá peor de apapachador cada que quien. venía y todo, Sí, sí, lo sí. peor. y que a la hora que está tratando a los hijos y que la esposa y la bronca, como decías, el trabajo, te quedas sin trabajo, la enfermedad, muchas pérdidas dentro de las mismas familias, amigas, desató en alguien un ogro que tenía reprimido adentro. Sí. ¿Sí? Y entonces Y si se eres un ogro, tantito exacerbaron. peor. Y Y llegó fue el peor, problema tantito que peor. enfrentamos además otra situación, el suicidio de los niños. Claro. Claro. Porque ¿Sí? ya lo vivieron. Aquel que te y- tiene que cuidar, aquel al que cuando has sido víctima, híjole, es muy complicado. Pero si además hoy estás con el papá y de repente por las mismas problemáticas, todo lo que pasó, que de lo que nos ha tocado vivir, híjoles, pues la soledad. Así No, como la se incrementó el familia, alcohol, o sea, que otro detonante en la violencia, se incrementó el consumo de alcohol en la pandemia muy fuerte. Divorcios. Pero ya fue pues ya violencia resultado. familiar en Violencia. concreto, ¿no? O sea, los que, Sí. las tías, las primas, los Sí, primos, claro. o sea, Todos. Ahí todo el mundo todos. opinando. Todo el mundo opina. sí. Y además, otra cosa, los medios no ayudaron mucho, generando mucho estrés más Pánico, ¿no? a toda esta situación problemática. Fuimos, yo creo que muy irresponsables en muchas cosas. O sea, aprendimos, yo creo que debimos haber aprendido con esta pandemia mucho y ver que en qué estamos parados y lo frágiles que somos, y como una sociedad, en qué momento podemos acabar con ella, pero en 2 patadas, ¿no? Con algo que pudiera haber sido mucho más, que nos uniera más, pareciera que no. Digo, aunque se hicieron los ejercicios, sí lo trabajamos, sí hicimos mucho trabajo social, Ujú. pero aún así faltó mucho. Falta Sí, mucha porque más nos empatía. enfocábamos, mucho nos cuestión enfocamos
a la cuestión médica, a la cuestión de sanitizantes, a la cuestión de alimentos, al área médica. pero en la cuestión emocional, familiar. híjole, era complicado. Pero también entramos en ese grupo. Acuérdate que también entrábamos con estos pequeñitos que decíamos, están en casa viviendo esta violencia. Entonces, o nosotros hablábamos, cuando veíamos esto, decíamos, bueno, los niños que están viendo salir el cuerpo del vecino, del pariente, del, ¿no? Tienen un impacto. Sí, entonces ya les llevamos la despensa, ya les llevamos todo este kit de sanitización y los pobres niños ni los visualizamos. No, entonces, en ese momento también empezamos a visualizar este grupo y también entramos también en ese programa. Sí, también intentamos. Y creo que también mucha hicimos. sociedad civil se abocó también a esto, ¿no? A este grupo. Entonces, y lo otro, pues que los niños al rato, pues la tomada, hay que tomar las clases por internet. Yo recuerdo que con Conchita lo platicábamos, ¿no? De que, pues, niño, ponga atención. Y tú decías, pues un niño ya tiene, o sea, un niño no se puede chutar una hora pegado al televisor viendo, o sea. No, aparte y lo que ni le gusta. eso de que pues estás encerrado, ibas a la escuela, al kinder, y por lo menos tienes el respiro de con más jugar gente, con otros convivio, niños, estar socializar. sobre todo en estas zonas, por ejemplo, que son de hacinamiento, ya al llegar a tu escuela, como que... También por eso, digo, ya nos estamos saliendo del tema. Sí, ya estamos hablando de la pandemia. Pero sí, la pandemia sí influyó. Sí, ya. Ya. Okay. ¿La reeducación de las personas que ejercen la violencia sirve para algo? ¿La qué, ¿De perdón? La reeducación? reeducación. Sí, Claro. sí, a quien hace conciencia, sí. Por eso yo hablo mucho a partir de los límites con amor. Porque si pones un límite con violencia, Reeducación. pues estamos fritos. O sea, el que una mujer a su agresor verbal, físico, o sea, le ponga una cachetada, pues no creo que vamos avanzando. No es la manera, ¿no? Yo creo que hay muchas más formas inteligentes de salir del contexto, protegerte, que es lo primero, es la protección, pero sí hay que poner esos límites educacionales a cada grupo y pues sí, las redes y los medios y todo lo que sea con la posible. información, ¿no? Lo Sí, que habías ¿no? comentado en algún momento, llenar de información y Es cuestión de información, mucha terapia, información para que una más persona pueda información. desprenderse de los Un patrones y chiste. de todas las cosas que Voy se a ven. regresar al mal chiste o al que seas tú el objeto del chiste en donde te están denigrando, donde te está faltando el respeto o poniendo un apodo, ¿no? Desde un apodo. Si tú lo externas de esta forma elocuente, decir, lo que tú me estás haciendo es No, una sí, agresión claro. verbal, Me molesta, me hace sentir. O Violencia decirle, es oye, con lo que me estás diciendo, Es yo una me violencia. siento mal, o sea, Claro. Sí, me solo con incomodas. eso. pero a lo mejor les vale un expresar. cacahuate con sientes, pero sí Claro, les estoy claro. diciendo, sabes Pero que es lo lo que que tú estoy estás diciendo. ejerciendo pero es el de violencia. que Se lo estás reeducar Sí, le reaprender, sirve al Es cuestión de agresor. mucha terapia y Sí, mucha yo creo que información. es Mucho mucha trabajo. información, Mucho yo creo No, que el son que muchos está ya temas, perdido, pues, pero Ah, claro, ya se traía otro problema o algo así, pues ya va a estar un poco complicado, ¿no? Pero hay si es chavos una persona... recién, por ejemplo, yo me creo que de tu generación, de su generación, que a veces no el chiste y ay, la broma. Sí, y el- no ven que no ven las consecuencias Exacto, realmente. no O sea, miren. no les Pero importa. si ustedes importa. y su Yo grupo de mujeres que los cachan en el momento, claro. porque es en el momento, ¿eh? ¿No? Decirle, Decirle, Oye, me estás basta. faltando respeto. exacto, eso es O ya una- párale, ya no me Claro, pero estés hablando. también está, o sea, está en nosotros decir, ¿sabes qué? Ya. O sea, si ya la segunda no entiende, pues con permiso, ¿no? Evitar a esa persona y que él se dé cuenta. Yo creo que de esa forma también se dan cuenta que está haciendo un mal, ¿no? Desde el momento en el que tú lo frenas, a ver, no, esto a mí no me gusta. O sea, Claro. desde ese momento ya está en él, o sea, lo que hablamos hace un momento. O sea, para ellos a lo mejor es normal, pero en el momento que alguien le dice, oye, párale, es como, ¿qué está pasando? Creo que Exacto, estoy mal, ¿no? No te rías del Sí, chiste. exacto. No se Del mal rían chiste. del chiste, Claro. Del mal chiste, ¿no? sí. Pero esa parte de decirles, me duele o híjole, pareciera que, No les ay, importa. ahí es donde hay que picar, Sí. ¿no? No, aquí nadie te duele, que empodérense, porque además nada te afecta si tú no permites que te afecte. sí, y eso hay que pero empezar también a lo que yo me reeducarnos refiero es que nosotros. si estás tú, por ejemplo, en una reunión de amigos Me estás faltando y respeto. normalmente, oye, sí, o sea, eso me incomoda, Claro. o sea, respeta. Sí. O sea, es marcar
poquito. Límites. Ahora, si es una persona que, pues en lo privado y en lo público, pues el otro le va a seguir obteniendo, ¿no? Por eso es en el momento, ahí a lo mejor tendría que intervenir. Es una manera elegante de salirte de ese momento. A ver, Claro. me estás faltando al respeto, te voy a pedir por favor, te paras y te vas. O sea, yo creo que esa parte de darte tu lugar, lo único que te va a poder dar su lugar es uno, Es uno mismo. Entonces, esa es la parte de la autoestima, de empezar a empoderarse como mujeres. Lo que puedan decir o no decir, tú decides si te afecta o no te afecta. Entonces, pero sí tienes la obligación de ponerles un alto. Un alto, un límite a todo. Por ti y por todas las demás, ¿eh? Si esa persona va a seguir, media vuelta y te vas. Oye, no tengo nada que hablar contigo, si te vuelve a hablar, lo que sea. Pero marca los límites y márcalos bien, duro, fuerte, todas. Marcáramos eso. ¿Vieras cómo se iba a empezar a reeducar este sistema? Pero seamos empáticas. Creo que va más de fondo porque una víctima normalmente se vuelve codependiente de su víctima. Totalmente. Y entonces, en ese sentido, o sea, cuando alguien logra marcar un alto, es porque una persona tiene información y sabe que puede pedir ayuda. Pero normalmente no se hace. No, normalmente No. no se hace porque al final de Normalmente te cuentas callas. empieza nuestro primer círculo. Algo que decía Mari, decía con amigos, claro, pero fue Viene desde porque tu casa, desde ¿no? tu casa, o sea, el Claro. tío, el primo que te dice, Se hacen esos ay, la chistes, gordita, la ay, esto, y gordita, entonces tú te claro. tienes que Claro. aguantar. Y cuando vas con tus amigos y te hacen lo mismo, pues también te aguantas. Ya y es como, Sí, "Ay, claro, sí". es que justo es lo mismo, o sea, Entonces, creo que desde el Información. principio decir que no tengamos como desde ese el principio miedo. enseñar, ¿no? O sea, no, más a bien- marcar los límites hasta con tu misma Ya a la familia. hora, sea tu claro. mamá, tu papá, te están o sea, te sientes Pero para agredido. poder oye, marcar esos límites, Tenemos que tienes tener que información, saber claro. que eso que estás pasando Está no mal. es normal, está mal y que es violencia. Y los maestros pueden ser una gran herramienta si se les prepara en esto Sí. para generar, la generación que sea desde chiquitos, puedan entender que se está ejerciendo una violencia y que eso no, porque se manifiesta entre ellos mismos. Entonces, desde cómo se tratan, cómo se hablan, como todo. No, si luego las mises queríamos saber algo, no, si nos los contaban todo lo que estaba pasando en casa, no se crean, podíamos saber todo. Pero precisamente, y cómo actuar, y cómo Sí, claro. platicarlo, y cómo todo. Digo, si hubiera un departamento de psicología maravilloso, y bueno, atendieran a todos, sí, pero van a entrar en el montón. Entonces nos toca hacer una sesión grupal donde va a esta educación y sobre todo a ustedes en general, a los niños, a las mujeres, a los niños, a tener ese respeto a cada uno, a nadie. Me gusta que lo empiecen a meter en el chiste, en la broma, en la ofensa, y empezamos con el bullying. Y ahí va otra parte que es parte de lo que es el Pero bullying, que ¿no? si Pero se ¿qué es puede eso? reeducar, Yo creo Claro. pero que sí, siempre y cuando se tenga la información correcta y se tenga medios. una visualización de Del que algo problema, de está la violencia. pasando ahí. Está pasando. Alguien tiene que tener información, si no, Sí, no hay Se forma. sigue, no va a pasar se nada. va a seguir. ¿Qué recomendación le darían a las mujeres que en estos momentos se sienten amenazadas o víctimas de la violencia y que no confiesan, o sea, no lo dicen? ¿Qué les dirían ustedes? ¿Que vayan a denunciar? Que no tengan miedo. Pues al final que hay una red Una red que de se les apoyo. puede apoyar, o sea, que pueden encontrar en su amiga más cercana o también en las instancias correspondientes, alguien que les va a ayudar, o sea, Sí, siempre va que a haber alguien a pesar que te del ayuda. miedo que te invade, Claro. en algún momento vas a poder vivir tranquila y en paz siempre y cuando te enfrentes a ese miedo. O sea, es difícil, claro, muchísimo. Y necesita pero, trabajo, sí, mucho. A final de cuentas, saber que hay una red de apoyo ahí atrás del miedo. Claro. ¿Ustedes qué instancias conocen para poder recurrir a denunciar o a que ir a la Secretaría de la Mujer, a la Fiscalía? sí, yo creo que pues la primera, como decíamos en una ocasión que lo platicamos, Ujú. pues un primer círculo de confianza que tengas, ¿no? Pero para que esto trascienda y se haga justicia, pues hoy ya hay varias instituciones que la autoridad tiene.
del gobierno de la ciudad comentábamos que están las lunas, Ujú. en la Secretaría de la Contacto Mujer, Ciudadano. también hay las fiscalías, la Comisión de Derechos Humanos, que mucha gente me dice, ay, pero es que nada más hay recomendaciones. Sí, pero esas recomendaciones hoy ya son tomadas más en Más en cuenta, serio. en serio, ¿no? Están los centros de atención para la violencia familiar, los CABIS, Ujú. hay teléfonos de auxilio las 24 horas, donde en mujer donde Sí, puedes donde llamar se y pueden se te puede dar. acercar. Y algo que comentamos que es muy importante, pues es el Consejo Ciudadano. Que el Consejo Ciudadano también es más de una cuestión civil y que también te Con da los apoyo legal. medios Ujú, con el legales, apoyo legal. psicológicos, médicos, y le da seguimiento. Y a lo mejor hoy, por ejemplo, a las mujeres que es violentada, llega al Ministerio Público y hay una representante mujer para este tipo de delitos de violencia hacia las mujeres. Entonces, nos falta, sí, tener un poquito más de información. Hay atención a las víctimas, como decía yo, intrafamiliares, donde se atiende también a niños, varones menores de 12 años. Ya después se dan otros tratamientos. Y las fiscalías, que pues bueno, yo sé que hay muy poca confianza hacia ellas, pero pues Pero están Pues haciendo son un los esfuerzo. órganos y Están además es haciendo el un esfuerzo órgano también. que será el que le dé seguimiento Por caso. a un asunto para que se Y yo logre creo tener que una justicia. nosotras debemos ser un gran ayuda, o sea, cada una de nosotras hacer la empatía. No podemos, le Claro. pasó a ella, ¿no? Ella es yo Ella y pudo yo, ser. está mi hija y está tu hija y estás tú y está... Y dejar de Claro. señalar, ¿no? Exacto, o sea, Sí, que veamos claro. que no es aquellos, somos Empatía. todos, Sí, esta claro, empatía somos que todos. tenemos que al final de cuentas entrarle todas para ayudarnos, ¿no? Muchas Apoyar. veces pues hemos terminado haciendo esta parte de colaboración de gente que no conocemos, pero yo creo que es parte de lo que nos toca, Sí, de que hacer en un buena trabajo medida, que tenemos como que tocar. mujer, aprender a ser lo más solidarias posible. Sí, Porque muchas yo gracias. creo que muchas veces la peor enemiga de una mujer es otra Esa mujer. Entonces, Entonces tenemos que tomar esto de reencontrarnos, de esta solidaridad de género, de ver que las cosas están pasando, que se han muchas salido de control y que un día, ojalá no, puedes estar tú en esa situación. Entonces, nadie más solidario que tu propio género. Sí, yo creo que hay que echar abajo ese dicho, ¿no? Ajá, O sea, sí. ese dicho. Porque eso no es cierto, es, pero es algo con lo no, que hemos sí, crecido. bueno, sí es que cierto, porque nos los han enseñado. Que pero- todas estamos en competencia. Claro. Pero no es cierto. pero hay que echarlo Es- abajo. Exacto. En nosotras, Exacto. echarlo abajo. Exacto. Y creo que se está haciendo. Yo con estos grupos que se han ido formando de mujeres, estas marchas solidarias donde todas las mujeres hemos ido, que yo creo que no nada más debe ser un 8 de marzo ni un 9 de marzo, sino hacerlo cotidiano, diario, Sí hay que estar levantar la voz, siempre con los que están pendientes, cerca, ¿no? Claro. pendientes Sí hay que levantar la voz, estemos siempre. y apoyarnos entre nosotras. Creo que esa es nuestra Y principal red. contenernos, porque también esa parte de la contención. Digo, a mí me toca, ustedes no saben, pero me toca hacer mucha terapia por redes, ¿eh? Por redes, y funciona, y sirve, y que sepan que ahí estás. Claro. Digo, yo, mi teléfono prácticamente es público, ¿no? Y todo el mundo me puede llamar, y si necesitan algo, ¿en qué te puedo ayudar? Claro. Ya nada más eso de verdad le da Sí, es un Sí. apoyo. aire a alguien que no Claro. sabe para dónde correr. Y si no sé, voy a preguntar. Así es. Creen Claro. que voy a Claro. preguntar, pero Y voy a Nos falta preguntar dar ¿dónde? información, lo mejor Exacto. bien informadas Claro. para Exacto. transmitir una información correcta. Claro. y por último, ¿qué acciones puede ejercer la administración pública en relación al tema de violencia? Pero yo creo que seguir informando, ¿no? Seguir dando Como información, volvíamos a no decir. cansarse de dar información en todos los medios habidos y por haber. O sea, Sí, creo que ese es, bueno, para mí uno de los... y educar, yo creo que va en esta parte de prevenir antes, ¿no? Entonces, así como llegan a la escuela, que ¿se acuerdan que había las clases que viales y que entonces no sé qué? Pues igualito llegan, entonces esa parte itinerante, ¿no? De ir a cada uno, y ahora que ya regresen a la normalidad Ujú. completamente, pues ir efectivamente, ir viendo a cada lugar, en cada un foro, en cada teatro, en cada todo, donde se hable, Visibilizar donde el problema. todo, que los medios también
sea, no solamente ahora en este mes de la No, mujer, claro, todo el se tiempo esté es- tratando, sino constantemente decir, detectarlo, ahí Señalarlo, hubo ¿no? una violencia y se violentó por Claro. eso, ¿no? Entonces, efectivamente, y empezar a hacerle creer a la mujer lo que vale, que se voltee a ver y que empiece a ver esta autoestima y este recobrarse cada una y cada uno de los seres humanos que se encuentran siendo vulnerables, porque pues, al final de cuentas esta violencia se ejerce siempre con el más débil, pero no hay débiles. Y Hay que creo que recuperarnos. también una gran parte de la autoridad, que logre garantizar Sí. que se va a dar seguimiento, que se va a dar información sin discriminar, en un plan de todas las mujeres somos iguales. Pero la que tiene que garantizarlo, el garante, pues el Estado, pero a través de la autoridad que le corresponde. Entonces, yo creo que se garantice que se va a dar seguimiento, seguridad a las mujeres, de que van a ser atendidas. Pues no hemos visto que se haga mucha justicia, pero bueno, que se está atendiendo, que se tienda a mejorar y que se haga en esta igualdad de condiciones tanto en el hombre y en la mujer. Y yo creo que visualizando mucho y respetando siempre los derechos humanos de cada individuo. ¿Algo Pues, que quieras arreglar, Susan? Pues que esto mismo aplique para los grupos vulnerables, al grupo que ha sido sumamente violentado, incluso, y digamos, lo pongamos en la mesa, ahora todos estos grupos gays que han entrado en las marchas y todo, han sido violentados porque ellos no, o ella no, porque ahora es con él, Sí. ¿no? Pero ¿por qué no? Ellos entran en esta violencia y los han limitado. No, yo creo que también han sido muy violentados. Claro. Y ellos se están sumando a algo más, necesitan ser atrapados en esto y es la suma de todos, porque al final de cuentas o nos cuidamos todos, ya Claro. el género que sea y de la edad que sea. Entonces yo creo que también hacer esta empatía. Sí, por eso cuando hablamos de violencia de género, desafortunadamente se cree En la que mujer, la sí, violencia no, de género con solamente la para la mujer. No, son niños, son grupos vulnerables como el LGBTI y más. más, Los sí, grupos porque cada vez indígenas, sacan un no montón. vamos lejos, el grupo Indígena, claro. de indioafricanos, pues apenas están reconociendo, apenas se les están visualizando, apenas ya se les reconoce también Su estancia aquí, claro. entonces creo Sus que derechos. tenemos que entender que es en un hablar una de igualdad. género es una suma de muchas Que gentes abarca que han mucho. sido vulnerables, Que son muchos grupos constantemente vulnerables. siendo violentados. Y a final de cuentas darnos cuenta que todos somos iguales, ¿no? Claro, O sea, sí aquí tenemos no hay nadie diferencias, más. diferentes capacidades, pero Pero al no hay nadie más final, que otro. o sea, tú no vales más que yo, ni yo valgo más que tú, y Claro. que el día de mañana todos necesitamos de todos, ¿no? Claro. Está bien, les agradezco muchísimo. Carlos, no te dejamos Gracias. ya. Gracias, mi Carlos. Ah, Ahora sí no lo dejamos Ahora hablar. sí. No, yo me quería así. No, pues les agradezco mucho su tiempo, licenciada. Gracias a ustedes por Muchas prestar en su gracias. despacho y su Y espacio. gracias a los que nos están viendo y escuchando. Gracias. Yo les agradezco a todos y síganse suscribiendo y próximamente verán entrevista. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.